peor momento posible, España padece el peor gobierno posible. Cuando más necesitamos gobiernos limpios, sólidos, institucionales, comprometidos con la democracia, con la libertad, que den certidumbre y estabilidad, España padece un gobierno arrastrado por 7 votos. 7 votos, sí, amnistía, indulto, sedición, cupo separatista, quita de la deuda, que son pagos a Puigdemont. Son pagos de corrupción de la política para comprar tiempo en la Moncloa. Y no es su única corrupción, porque el sanchismo está enfangado en la corrupción económica en el ejercicio de la política. Corruptelas de la familia de Sánchez, el equipo del Peugeot, agravan la urgencia para comprar tiempo de Sánchez. Impactante. Lo que acaba de suceder en el Senado es simplemente devastador para el Partido Popular. Félix Bolaños no solo ha dejado en ridículo a una senadora del PP, sino que ha lanzado un golpe certero que deja expuestos los dobles raseros, la hipocresía y la corrupción de la derecha española. Mientras la representante del PP intentaba atacar con un discurso lleno de falacias y propaganda barata, Bolaños no ha tenido piedad y la ha desarmado en segundos. ¿Cómo puede el PP hablar de corrupción cuando tienen a Aznar y a Rajoy citados por la justicia? Así es. El PP ha sido arrastrado por la mugre de su propio pasado y la senadora se ha quedado sin palabras cuando Bolaños ha puesto los hechos sobre la mesa. Pero la humillación no se detuvo ahí. La pepera intentó gritar, atacar, desviar la conversación, pero nada funcionó. Bolaños le lanzó la pregunta que la dejó KO. ¿Dónde está la xenofobia en nuestra proposición de ley? Señálemela. Y como era de esperar, la senadora del PP no pudo responder, porque simplemente su discurso es puro humo, una farsa creada para manipular a sus votantes. El PP ha vuelto a hacer el ridículo, su discurso de odio ha quedado desmontado y sus ataques han sido neutralizados en cuestión de segundos. El gobierno sigue firme, mientras la derecha se revuelca en su desesperación. Esto es un golpe mortal para el PP. Vamos a verlo. Ministro, feliz aniversario. Sánchez irá antes a Waterloo, que vendrá al Senado, ¿no? Mire, en el peor momento posible, España padece el peor gobierno posible. Cuando más necesitamos gobiernos limpios, sólidos, institucionales, comprometidos con la democracia, con la libertad, que den certidumbre y estabilidad, España padece un gobierno arrastrado por 7 votos. 7 votos, sí, amnistía, indulto, sedición, cupo separatista, quita de la deuda, que son pagos a Puigdemont. Son pagos de corrupción de la política para comprar tiempo en la Moncloa. Y no es su única corrupción, porque el sanchismo está enfangado en la corrupción económica en el ejercicio de la política. Corruptelas de la familia de Sánchez, el equipo del Peugeot, agravan la urgencia para comprar tiempo de Sánchez. Nada mejor que regalar a Puigdemont el pacto de la xenofobia, aunque reactive un nuevo proceso con Sánchez de títere del separatismo. Ya no es Cataluña quien se va de España, es España y el Estado quien sale de Cataluña con los españoles de paganos. Y en tiempos de incertidumbre global, ustedes ponen en riesgo la seguridad de España. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora García, gracias por su pregunta. Coincido con usted en que estamos en un momento en el mundo de enorme incertidumbre y precisamente por eso necesitamos un gobierno que dé certidumbre, que dé estabilidad. Usted habla de Cataluña y estoy seguro que estará usted encantada que en este momento de la historia de nuestro país sea, según el CIS catalán, el momento en el que menos independentistas hay de la historia en Cataluña. Estoy seguro que a usted esto le encantará. Que España avance, tenemos una estabilidad en lo político, en lo económico, en lo social, que es envidiada fuera de nuestras fronteras y estoy convencido que usted en su réplica lo reconocerá. Gracias. Senadora García, tiene la palabra. No se acalore, ministro citado por el juez en el caso Begoña. No se acalore. Mire,
Su pacto de la xenofobia, que cede el control de fronteras, es inconstitucional y es contrario al pacto de migración y asilo firmado con Europa. Eso sí, su pacto es un compendio sanchista en 3 fases: la negación, la claudicación y el discurso cínico. Resulta que lo inconstitucional es ahora deseable y beneficioso si Sánchez lo necesita. Enhorabuena, porque gracias a este pacto de la xenofobia transforman su gobierno del Aquarius en uno que regala certificados de catalanidad supremacista. Mire, son ustedes un peligro para España y para Europa. Parcelan la política migratoria de España, incumpliendo la Constitución. Levantan fronteras donde Europa las derribó. Por cierto, ¿dónde van ustedes a mandar a los inmigrantes de sus socios? ¿A Marruecos, a Francia o a Teruel? ¿Cómo van a defender las fronteras de Ucrania si no garantizan las de España? Y porque pactan tan letal ruptura con aquellos que contaron con la ayuda de Putin en su proceso de 2017. Mire, todos sus socios son admiradores o deudores de Putin, unos disfrazados de pacifistas anti-OTAN y otros de supremacistas anti-España. Y mire, no se puede pedir la unidad a Europa mientras se destruye la de España. Y no se puede apelar a la legalidad internacional quebrando el Estado de Derecho. Y no se puede comprometer la estabilidad y la seguridad de España y Europa para tapar la corrupción sanchista. No se puede, señor Bolaños. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Veo por sus palabras que a usted una citación como testigo, al que no se le acusa de nada, le parece una deshonra. Y para mí es una oportunidad para colaborar con la justicia y, en la medida de mis posibilidades, aportar a esa investigación. Pero le voy a decir más. Si a usted le parece tal deshonra y tal descrédito una citación como testigo, imagino que a usted le parecerá lo mismo cuando fueron citados como testigos el señor Aznar y el señor Rajoy, ahí sí, en un caso de corrupción de verdad. Estoy seguro. Lo que es una pena y en lo que no cambian ustedes nunca es que no tienen ustedes ningún escrúpulo en ensuciar el buen nombre de personas honradas y de personas honestas. En eso no tienen ustedes ningún problema. Y mire, vamos a aprovechar el último minuto de intervención, vamos a hablar de xenofobia, que también hablaba usted de xenofobia. Vamos a hacer algo. Como usted me concede el honor de hacerme preguntas habitualmente los martes, le voy a pedir que se lea usted la proposición de ley que hemos presentado en el Congreso Partido Socialista y Junts. Y por favor, con alguna literalidad de lo que ahí se dice en esa proposición de ley, me va usted a decir dónde hay xenofobia en algún punto, en alguna letra, en alguna palabra de esa proposición de ley. Y usted el próximo día me dice exactamente dónde está. Porque mire, que hablen ustedes de xenofobia, pero es que ¿saben ustedes quiénes son sus socios? Pero si es que es Vox, si es que es la ultraderecha, es que en toda Europa se da... Sí, claro. Ruego, sí, ya señorías, ruego silencio, señorías. Prosiga, señor ministro. Ya entiendo que miren ustedes para otro lado. Es que su socio es Vox en España. Es que es tan lamentable que el otro día el señor Feijóo hizo de abogado defensor de Vox. Y lo hizo públicamente para que fuera a la ronda de consulta del presidente del gobierno. Mire, ¿quieren ustedes evitar la xenofobia, el racismo, el machismo, la injusticia, los intereses millonarios que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores españoles y de los autónomos? Rompan ustedes con Vox. Gracias. Aplastar. Impactante. Lo que acabamos de presenciar en el Senado ha sido una paliza política en toda regla. Félix Bolaños ha hecho trizas el discurso de la derecha, dejando en evidencia la hipocresía, la manipulación y la desesperación del PP. Han intentado ensuciar su nombre,
pero han terminado hundidos en su propia miseria. La senadora del PP llegó con su guión prefabricado, repitiendo la misma retahíla de mentiras y exageraciones, pero se estrelló contra la realidad. Bolaños, con datos en la mano, la dejó en evidencia y le recordó lo que más le duele a la derecha. Aznar y Rajoy citados ante la justicia. ¡Boom! En segundos, el discurso de la pepera se desmoronó y quedó claro que el PP no tiene ninguna autoridad moral para hablar de corrupción. El momento más vergonzoso llegó cuando la senadora intentó gritar y atacar, pero Bolaños, con total frialdad, la desmontó por completo. Le pidió que señalara una sola línea en la ley que fuera xenófoba y, como era de esperarse, la pepera se quedó en blanco. No pudo responder. No tenía nada. Solo palabrería vacía. Mientras tanto, el PP sigue aferrado a Vox, tratando de disimular lo evidente. Su descomposición, su desesperación y su incapacidad de hacer oposición con argumentos reales. Han quedado reducidos a meros agitadores, lanzando bulos y ataques sin sentido. Hoy ha quedado demostrado que la derecha española no tiene nada que ofrecer más allá de sus mentiras y manipulaciones. El gobierno sigue avanzando, mientras el PP se hunde en su propia vergüenza. Después de esta humillación pública, la pregunta es clara. ¿Cuánto más puede resistir Feijóo antes de que su partido lo devore?